El tema que tenemos para hoy es si esto de la moda sostenible ya fue. Dicho de otra manera, si la moda sostenible es simplemente una ilusión, si la moda sostenible es una ilusión que lo pudo haber sido en algún momento y que se está desvaneciendo, como quieran llamarlo ustedes. Entonces, quisiera tratar de hacer como una inversión. Ustedes tuvieron que leer algo. En algunas cosas me voy a basar en la lectura, en otras cosas no, como para eh, tratar de complementar algunas cosas. Y cuando digo el lado B, no es solamente, en este caso particular, traer la periferia, traer el pluriverso, sino también traerles a ustedes lo que realmente está pasando y que no se suele escuchar, no se suele mirar, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, eh, para que ustedes tengan una idea, no quiero poner en presentación porque a veces por Zoom, cuando uno deja mucho tiempo el slide se bloquea, entonces tengo que dejar de compartir, volver a compartir y prefiero dejarlo así. Entonces, digamos, podemos hablar primero de todo y creo que este es el origen de todo el problema, de que haya un lado A y un lado B, que es aproximadamente en la primera mitad del siglo XX se habló de desarrollo, pero a partir de la mitad del siglo XX ese desarrollo empezó a convertirse en crecimiento, o mejor dicho, el desarrollo empezó a ser vulnerado por el crecimiento económico principalmente. Y hoy terminamos con que prácticamente para tener una mejor calidad de vida pasa por tener cantidad de cosas. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos decir, uy, mirá qué calidad de vida que tiene una casa en el country, tiene dos autos, un televisor en cada habitación? Y la realidad es que habría que preguntarse si el tener es realmente el ser o si hace al bienestar. Ojo que yo estoy dejando preguntas acá y mis preguntas no conllevan ninguna respuesta. ¿Mm? De hecho, como dijo Guillermina, estamos viviendo en una era que se llama antropoceno. Acá hay o sea, claramente hay una convergencia en llamar a esta era el antropoceno, que se distingue o se caracteriza por un divorcio total entre la naturaleza y el ser humano, donde la naturaleza no es un sujeto, sino es un objeto para la satisfacción de las necesidades de la especie humana. Y cuando hablo de necesidades de la especie humana, incorporo el consumismo, no el consumo, el consumismo, porque prácticamente están creando necesidades totalmente artificiales, o se está creando, y donde yo me las trago también, creando necesidades artificiales, y usamos a la naturaleza no para las necesidades básicas, sino simplemente para satisfacer cualquier tipo de necesidad, sea primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Pero donde hay una gran divergencia respecto al antropoceno es cuando empezó, porque hoy hablamos del antropoceno, el nombre es relativamente moderno. Yo creo que estamos hablando de 3 o 4 décadas para atrás, no más de eso, o sea, es muy nuevo, pero muchos autores establecen que el origen del antropoceno empieza con la revolución industrial. O sea,
Su origen es de larga data, aunque su nombre es moderno. Pero básicamente se distingue por esto que les acabo de mencionar: el divorcio total entre la especie humana y la naturaleza. Y yo mencioné el tema de la naturaleza como sujeto porque eh, no hay demasiado tiempo para esto, pero hay dos constituciones en Latinoamérica, en Ecuador y en Bolivia, obviamente modificaciones de su constitución original, donde toman a la naturaleza como un objeto de derechos, que es lo que se llama los derechos de la naturaleza. Eh, Están los tan famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, que su ideología básica es el capitalismo, es en el sistema en el cual estamos inmersos todos. Permítanme aclararles que cuando yo estaba en el castello materno, o sea, en la panza de mi mamá, yo ya estaba mamando este sistema, pero los ODS o la Agenda 2030 ideológicamente se basan en nuestro sistema occidental actual. Y basta, no voy a entrar en cada uno, pero basta con ver las dos primeras metas del ODS número 8. Ahí está la revelación. Las dos primeras metas del ODS número 8. ¿Okay? Eh, eh, Florencia, ok, reitero. Perdón, hay una pregunta de Florencia respecto de los derechos de la naturaleza. Hay dos constituciones en Latinoamérica que son pioneras en el mundo. Una es la modificación de la Constitución de Ecuador del año 2008, lo que se llama la Constitución de Montecristi, precisamente porque la Asamblea Constituyente se hizo en la ciudad de Montecristi. Y también en el 2010, 2 años más tarde, Evo Morales hace una modificación de la Constitución de Bolivia, pero ambas esencialmente lo que hacen es otorgarle a la naturaleza derechos. O sea, a la naturaleza se la hizo sujeto de derechos. Se la sacó de su lugar de objeto y se la pasó al lugar de sujeto. Incluso en la de Ecuador hay toda una serie de artículos dentro de un título que se llama Derechos de la Naturaleza. En Bolivia se llamó Los Derechos de la Madre Tierra. Y en ambas constituciones se habla de la Pachamama, para que tengan una idea. Es muy interesante, son muy interesantes estas dos constituciones. Espero haber respondido tu pregunta, Florencia. Entonces, vamos un poco a entrar un poco en los objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030. Y hay una de las cosas que más me llamaron la atención a mí fue un equipo de investigación liderado por Jason Hickel en la London School of Economics. Piensen esto, la London School of Economics es una de las escuelas de economía más prestigiosas del mundo. Por lo tanto, esta investigación podría considerarse emblemática, porque o sea, a ver, el equipo de investigación es liderado por un inglés, es donde nace el capitalismo, y en una escuela de economía muy prestigiosa en el mundo. Y lo que hizo este equipo, comparar a los objetivos de desarrollo sostenible con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y los resultados
fueron sumamente increíbles. Voy a tratar los resultados fueron increíbles. El primer resultado de esta, digamos, de este equipo investigativo es que los ODS son rígidos, son tímidos pensamientos de ayer, no son nuevos, no cambian los paradigmas, no quieren enfrentarse al problema y se refugian en el status quo. ODS número 8, dos primeras metas. Ahí está la clave. Por supuesto, en realidad la clave está en toda la Agenda 2030, pero particularmente la ideología se manifiesta en las dos primeras metas del ODS número 8. O sea, reitero, no cambian los paradigmas, no se quieren enfrentar al problema y se refugian en el status quo. Ese mismo equipo de investigación establece que la encíclica, el Laudato Si, es audaz, es visionaria, fresca, radical e inflexible, que se enfrenta al problema de forma rotunda y sin tapujos, rechazando el status quo y llamando a la acción. Reitero, se enfrenta al problema de forma rotunda. Fíjense, arriba es no quiere enfrentarse al problema y acá abajo es se enfrenta al problema, digamos, de forma rotunda. ¿Cuál es el problema? El problema es el origen, perdón la expresión, el meollo de la cuestión, esto que les mencionaba, cuando en la primera parte del siglo XX, año más, año menos, se hablaba de desarrollo, pero ese desarrollo se fue convirtiendo en crecimiento económico, ¿no? En el 2004, Anita Roddick, la CEO de Body Shop en aquel tiempo, decía, todo está dominado por la economía, ¿por qué no tenemos también una economía de la imaginación, donde no podemos avanzar sin hablar de economía? Es decir, el desarrollo se convirtió en crecimiento económico. El problema, y vamos a ir viéndolo a lo largo de todas las conversaciones, el problema es que ese crecimiento económico está dentro de un sistema que pregona el crecimiento ilimitado dentro de un mundo, aunque debería decir pluriverso, dentro de un mundo ilimitado. Entonces ustedes ya se pueden dar cuenta, cuando estamos hablando a nivel global, las limitaciones que puede tener la sostenibilidad. Entonces, permítame seguir adelante. Siempre se habló del norte y del sur. Cuando se empezó a hablar, yo era muy chico, década del 60, esa se empezó a hablar un poco antes también. Pero en aquel tiempo la designación del norte y del sur era geográfica. Hoy es más actitudinal, es decir, hay muchas personas, y cuando hablo de personas hablo de académicos, científicos, personas comunes y normales como nosotros, etcétera, que estando en el norte geográfico, tienen la actitud del sur geográfico. Cuando hablo del sur geográfico, claramente estoy hablando de la revalorización de las cosmovisiones originarias, estoy hablando de escuchar a la periferia, porque cuando hablamos de la periferia, también estamos hablando de personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y estamos hablando de vulnerabilidad
económica, lo que nosotros habitualmente llamamos como pobres, que no son pobres, son personas en condiciones de vulnerabilidad económica, como también hay personas en condiciones de vulnerabilidad física y como también hay personas en condiciones de vulnerabilidad psíquica o emocional. Pero el sistema, más particularmente la sociedad, nosotros mismos, esas comunidades vulnerables, automáticamente las dejamos de lado, automáticamente. Entonces, cuando hablamos de la periferia, podemos hablar de un montón de comunidades diferentes y que normalmente no escuchamos si no le prestamos atención. Entonces, permítame comentarles que en diciembre del 2020 se lanzó una carta, yo diría con un compromiso muy, muy serio, eh, originalmente firmada por 165 académicos del norte geográfico, pero con una visión del sur geográfico, y que fue la Carta de los Estudiosos Internacionales alertando sobre la disrupción y el colapso de la sociedad. Piensen esto, en un artículo que acaba de sacar Jen Bendel ayer, él escribe: el hecho de que el crecimiento económico se convierta en Dios o en un Dios es una de las razones por las que la humanidad está tremendamente jodida. Lo escribe así, ¿eh? O sea, yo lo vengo traduciendo del inglés, pero lo escribe de esa manera. Está tremendamente jodida. Entonces, en la carta de estos estudiosos internacionales, que la carta está abierta y lo pueden firmar, en este caso solamente son los académicos quienes pueden firmarla. Originalmente fueron 165 académicos. En el año pasado, en el 2022, yo adherí a esa carta. Esa carta se mandó a las Naciones Unidas dirigido a todos los políticos del mundo, diciéndoles: señores, piensen en el bien común, porque ustedes no piensan en el bien común y si esto sigue así, vamos directo al colapso. Así de simple, ¿eh? No se enojen conmigo, por favor. No estoy siendo pesimista, pero cuando uno empieza a recopilar datos, claramente el colapso se empezó. Y también hay una carta que se largó en la COP del año pasado, en la COP 27, en la conferencia de las partes por el cambio climático de noviembre del año pasado, que fue un pedido de disculpas a las generaciones más jóvenes. También firmada por académicos y pidiendo disculpas, diciéndole: perdón porque no hemos hecho lo suficiente, no hemos sido activistas, no hemos enseñado las cosas que deberíamos haber enseñado, no nos pusimos a liderar el movimiento para el cambio, y entonces no solo pedimos disculpas, sino que además nos comprometemos a hacer mucho más de lo que realmente no hicimos. Eh, Puedo hablar de movimientos de la sociedad civil, puedo hablar de movimientos antirracistas, o sea, cuando uno empieza a ver más allá, realmente se empieza a dar cuenta de que mucha gente está empezando a mirar, entre comillas, el lado B. Y mirar el lado B, por ejemplo, si yo mal no me acuerdo, esto es 2016. Mirar el lado B, esto lo pueden encontrar en Internet.
Son los objetivos de desarrollo sostenible, pero desde una mirada desde Latinoamérica y el Caribe, pero desde una cosmovisión de los pueblos indígenas. Eh, es muy interesante, su lectura es muy interesante para poder empezar a compenetrarse de por qué en un tiempo la naturaleza era per se sostenible y la especie humana per se era sostenible y hoy no lo es. Entonces, una manera de empezar a mirar, esto fue uno de los primeros documentos que yo leí hace ya muchos años, me costó mucho leerlo porque es una antítesis de lo que yo viví, de lo que integré, de mis ideas, etcétera, pero fue una de las cosas que a mí me empezaron a hacer mucho ruido como para empezar a abrirme a ver ese lado B. Eh, entonces, ahora sí, yendo ya más particularmente, y yo diría casi terminando, eh, tenemos un grave problema con la moda, porque la moda se basa en la esencia colonial. Para que ustedes tengan una idea, a ver, ya son las 8. No quiero ser estructurado, pero tampoco quiero sacarles a ustedes más tiempo del que teníamos. Pero permítame decirles algo. Varios de los grandes diseñadores que las diseñadoras y los diseñadores hoy idolatran fueron condecorados por el nazismo. Eh, estamos hablando eh, digamos, de los grandes diseñadores, algunos de los cuales todavía existen hoy, como, por ejemplo, como el lujo, eh, sobre todo en París, ayudó al movimiento nazi a tomar París. Incluso uno de la familia Louis Vuitton fue condecorado por el movimiento, ¿no? Por el Tercer Rey. Es decir, hay realmente una historia muy, muy, muy fea. De hecho, Coco Chanel fue tildada de misógena, racista, trepadora social. Eh, ahora, a ver, ¿esto qué significa? Por ejemplo, en Coco Chanel, que lo que hizo por la moda no existió o lo que hizo por la moda está mal. No, ahí está el tema. El tema está en que hay que pararse en el canto de la moneda, ver para un lado y decir, bueno, evidentemente Coco Chanel realmente inspiró a la moda, hizo disrupción en la moda, pero un momentito, cuando nos vamos al lado B, simultáneamente pasaron otras cosas. O sea, un lado de la moneda no quita el otro. Entonces acá viene la reflexión crítica, porque conocemos los dos lados de la moneda. Entonces voy a volver a compartir. Entonces, claramente ya está demostrado que fue la colonialidad la que introdujo el racismo. Las diferencias que encontramos hoy en la sociedad a nivel general han sido consecuencia del colonialismo, la división que encontramos entre los países centrales y periféricos o los desarrollados y no desarrollados, todo eso proviene del colonialismo. Hoy las rutas de logísticas del sistema de moda, no de la industria de moda, del sistema de moda, vienen a coincidir con las rutas coloniales
de los textiles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, desmantelar el actual sistema de moda, lo cual es tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque hay un pluriverso del sistema de modas que son locales, que son justos, que son respetuosos. Tenemos que dar, dar luz, visibilidad a múltiples voces, lenguajes, memorias, sin jerarquías y sin excluir a nadie. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto es lo que se hace? Claramente no. Ojo que yo no estoy, vuelvo a insistir, mi postura original. Nos tenemos que parar en el canto de la moneda y ahí es donde estoy parado. Una pregunta muy más que interesante. ¿Se puede ser sostenible dentro de un sistema que perpetúa y crece fomentando el consumo? Porque, ojo, las empresas existen porque existe un consumidor. Está bien, podemos discutir si ese consumidor realmente tiene una necesidad genuina o simplemente la empresa le vendió un buzón para crearle una necesidad. Ok, lo podemos discutir, pero claramente el motor del sistema es el consumidor. Entonces, podemos ser sostenibles dentro de un sistema que crece y que se perpetúa a través del consumo. Entonces, la pregunta final, porque el título de la conversación de hoy es si la moda sostenible ya fue. No es una afirmación, es una pregunta. Entonces, la pregunta, si la traduzco, es basado aproximadamente en lo que vimos hoy, si la moda sostenible realmente puede ser sostenible. Entonces, la realidad es que yo dejaría este espacio, lo que queda, los 25 minutos, podemos hacer quizás 30 minutos, más de eso no quisiera dilatarlo. Eh, Fíjense que yo no estoy diciendo la respuesta es no. Si la respuesta es no, si la respuesta llega a ser no a las preguntas anteriores, la pregunta es ¿qué podemos hacer para lograr un mundo mejor? Ustedes recibieron un artículo donde el secretario general de las Naciones Unidas prepandemia hizo una conferencia de prensa donde declaró que los objetivos de desarrollo sostenible no estaban funcionando. Entonces, cuando uno escucha eso, empieza a mirar un poco más allá. Esa es la idea, mirar un poquito más allá. Y uno ve mayor inequidad, mayor pobreza, mayor consumo con todo lo que eso representa, ¿no? O sea, lo estoy resumiendo el mayor consumo en mayor contaminación, mayor cantidad de residuos, etcétera. Entonces hay un problema. El otro día escuchaba eh, un discurso hecho en las Naciones Unidas ya hace 2 décadas de un presidente de un país africano que hacía una fuertísima crítica a las Naciones Unidas. Ojo, el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y él decía, ¿cómo? Nos unimos, nos congregamos para la paz, porque ese es el primer objetivo de las Naciones Unidas, trabajar para la paz, pero este presidente decía, pero desde la creación de las Naciones Unidas hubo 65 guerras. Algo no está bien.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ojo, cuando digo qué podemos hacer, no es qué podemos hacer en forma grandilocuente. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en forma pequeña, pasitos chiquititos, en el día a día para que realmente el mundo sea mejor? Yo hoy, si tomo todos los indicadores ambientales y sociales del mundo, parece que no estamos nada bien. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para lograr un mundo mejor? Fíjense que yo no estoy hablando de un mundo sostenible, estoy hablando de un mundo mejor. Creo que es sentido común que es lo mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este mundo sea un poquito mejor?